CDC signos vitales. ¿Cómo prevenir las complicaciones de la anemia de células falciformes en los niños? La anemia de células falciformes es la forma más grave de la enfermedad de células falciformes, un grupo de trastornos hereditarios que causa que los glóbulos rojos tengan una forma inusual y que se pongan duros y pegajosos. Estos glóbulos se aglomeran, lo cual bloquea el flujo sanguíneo que lleva oxígeno a todo el cuerpo. La anemia de células falciformes, que afecta principalmente a las personas de raza negra, está asociada a una expectativa de vida más corta y a complicaciones potencialmente mortales que pueden afectar todas las partes del cuerpo. Estas complicaciones causan dolor y sufrimiento innecesarios. La anemia de células falciformes es una causa común de accidentes cerebrovasculares infantiles. Hay pruebas de detección y tratamientos disponibles para aliviar el sufrimiento de los niños por la anemia de células falciformes. 2 medidas de atención médica recomendadas para prevenir las complicaciones en los niños con esta enfermedad son: la prueba de detección con ecografía Doppler transcraneal o DTC, que identifica a los niños con mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. La hidroxicarbamida o hidroxiurea, un medicamento que puede reducir varias complicaciones, incluidos los episodios de dolor agudo intenso y el síndrome torácico agudo, que puede causar lesión pulmonar y dificultad para respirar. Pero con muy pocos pacientes se están usando estas medidas de prevención que potencialmente salvan vidas. En el 2014, un panel de expertos reunidos por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre recomendó que a los niños con anemia de células falciformes se les haga prueba de detección con DTC anualmente y que se les ofrezca el tratamiento con hidroxicarbamida. Sin embargo, solo ha habido aumentos leves en el uso de ambas intervenciones entre el 2014 y el 2019. A menos de la mitad de los niños de 2 a 16 años se les hizo la prueba de detección con DTC en el 2019. Menos de la mitad de los niños de 2 a 9 años y poco más de la mitad de los niños de 10 a 16 años recibieron hidroxicarbamida. Los niños con anemia de células falciformes enfrentan barreras que hacen difícil que obtengan el cuidado médico que necesitan. Estas barreras incluyen el racismo y los prejuicios, y una escasez de proveedores de atención médica con experiencia en el tratamiento de la anemia de células falciformes. Las familias también podrían tener temores sobre los potenciales efectos secundarios de los medicamentos o incertidumbre acerca de si funcionarán, y puede que haya problemas de logística con el manejo de citas médicas y falta de coordinación de los cuidados entre los proveedores y los centros de radiología que proporcionan las pruebas de detección con DTC. Lo que se puede hacer. La prevención de complicaciones en los niños con anemia de células falciformes incluye identificar dónde existe racismo en los entornos de atención médica y tomar medidas para combatirlo. Las instituciones de atención médica pueden crear sistemas de notificación formal para documentar y responder al comportamiento racista y empoderar a las personas con anemia de células falciformes para que de manera segura notifiquen sus preocupaciones acerca de los prejuicios o la desigualdad. Aumentar la realización de las pruebas de detección con DTC y el uso de la hidroxicarbamida también es crucial. Los proveedores de atención médica pueden llevar un registro de las pruebas de detección con DTC y hacer seguimiento en los registros de salud electrónicos. Integrar las pruebas de detección a una sola cita integral de atención médica de la anemia de células falciformes cuando sea posible. Familiarizarse con las directrices para recetar la hidroxicarbamida y con los estudios que demuestran que es segura. Abordar las barreras a la práctica, como la falta de personal de apoyo o de tiempo para brindar consejería sobre la hidroxicarbamida.
Las organizaciones comunitarias y los colaboradores pueden crear recursos para los pacientes y proveedores con el fin de mejorar la comprensión de la importancia de las pruebas de detección con DTC y de los beneficios y la seguridad de la hidroxicarbamida. Conectar a los pacientes y las familias con herramientas de ayuda para que los pacientes tomen los medicamentos según lo indicado y programen las citas para pruebas de detección, así como ayudar con las necesidades de transporte al identificar la asistencia económica. Los pacientes y sus familias pueden informarse sobre la hidroxicarbamida y la importancia de hacer las pruebas de detección con DTC anualmente. Hablar con sus proveedores acerca de los resultados de las pruebas de detección con DTC y de los pros y contras de la hidroxicarbamida en comparación con otros tratamientos. Para obtener más información, visite www.cdc.gov/vital signs/sickle-cell-anemia.